Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos de Sesiones Arce Contigo, sean bienvenidos de nueva cuenta en un programa más para poder platicar con ustedes, poderles llevar información de valor y poderles ayudar a que puedan ejecutar de mejor forma su ejercicio profesional. Y bueno, a ti empresario, que conozcas un poquito más de la información que estamos compartiendo acerca de las obligaciones tributarias, de las ventajas competitivas que te puede dar la propia ley. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante que toma cierto peso por las fechas, que toma cierto peso también por algunas características específicas de aquellos reciclos que han cambiado al régimen general de ley. Pues el día de hoy vamos a platicar justamente de esta facilidad que nos otorga la ley para poder hacer la disminución de nuestro coeficiente de utilidad. Antes de iniciar con esta sesión, te pido que nos ayudes compartiendo esta información, que nos ayudes a que seamos cada vez más personas las que compartimos este contenido y podamos generar, pues bueno, mayor dinamismo y una dinámica muy interesante para todos nosotros. Te quiero agradecer y pues bueno, ya lo están viendo ustedes en pantalla, a nuestro invitado del día de hoy, que tenemos un invitado de lujo para poder platicar el día de hoy, al maestro César Cervantes, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros. Mi estimado César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí ya sabes, tratando de aportar un poquito de lo que uno sabe para que la gente se vaya con una idea y cómo lo puede aplicar en la práctica y no se vayan a dejar a ganar por parte del SAT, que sabemos que a veces cuando se pone duro puede llegar a intimidarnos, pero pues la idea de este tipo de sesiones es de que conozcan un poquito de lo que nosotros podemos ayudarles para que no se vayan a dejar intimidar. Y yo creo que el tema de hoy es por demás interesante porque fíjate que yo que he estado en su momento trabajando con muchas personas morales, es muy importante que lo conozcamos, pero muchas veces desconocido y hasta incluso yo diría que desestimado. Entonces, me parece un muy buen tema. Vamos a abordarlo con la finalidad de que si alguno de los que nos están escuchando, viendo, quieren aplicarlo, pues lo apliquen porque de verdad que es muy bueno y sobre todo que les puede traer beneficios interesantes que ya los tenemos, solamente es saberlos aplicar. Es correcto, creo que es un tema que se ha desestimado un poco, pero me parece que el día de hoy, por las circunstancias que se tienen actualmente con algunos contribuyentes, es esencial que lo conozcamos. Ya lo vieron ustedes al inicio del video, el día de hoy vamos a hablar de la disminución del coeficiente de utilidad, cómo es este procedimiento, en qué consiste, cómo lo tengo que hacer, cuándo soy susceptible a realizarlo. Estamos iniciando el segundo semestre del ejercicio y pues bueno, ya vamos encaminándonos justamente a comenzar a visualizar el cierre. Pareciera muy temprano, César, pero la realidad es que no, ya comenzamos a poder las piedras para poder ir cerrando nuestro ejercicio fiscal 2023 y pues bueno, tal es el caso justamente de este procedimiento que se puede realizar. Antes de poder entrar como tal en materia de este procedimiento, me gustaría platicar un poquito, César, para aquellas personas que no conozcan exactamente qué es este coeficiente de utilidad, por qué tenemos un coeficiente de utilidad. Me gustaría tener tus comentarios al respecto para poder sentar un poquito de las bases del tema. Claro que sí, Alejandro. Fíjate, voy a tratar de explicarlo de una manera no tan técnica, que es algo que nos caracteriza un poquito a nosotros, y ya a lo mejor tú me irás ahí aportando un poquito más detalles técnicos. Fíjate que algo importante que debemos de entender es de que el coeficiente de utilidad es el importe dato, el factor que nos va a decir cómo vamos a pagar nuestros pagos provisionales de ISR durante el año. Nada más que este coeficiente de utilidad, cosa curiosa, siempre viene en función del último ejercicio fiscal con el que reportamos coeficiente de utilidad, porque no siempre reportamos coeficiente de utilidad, lo cual me lleva a mí a pensar de que muchas veces pagamos un impuesto, entiéndase mes a mes de ISR, un impuesto que no tiene tanto contexto con el ejercicio que realmente nosotros estamos pues tributando. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos ahorita 2023, que es la fecha en que estamos haciendo la grabación de este video. Nosotros mes a mes como personas morales, porque esto, ojo, esto solamente es personas morales y no así personas físicas. Las personas físicas se cocinan totalmente aparte, pero las personas morales sí deben de llevar lo que es el coeficiente de utilidad. Me parece curioso porque lo que son los del régimen simplificado de confianza, personas morales, ellos también tienen algo muy curioso porque nos han preguntado, oiga, contador, ¿y debo de calcular el coeficiente de utilidad? Y yo diría, pues sí, aunque no necesariamente lo debas de utilizar, porque probablemente en algún momento
vas a salir del régimen simplificado de confianza y vas a necesitar el dato del coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad no es otra cosa que un dato que nos va a permitir a nosotros pagar el ISR mes a mes. Pero ojo, no quiere decir, y esto es muy importante con el tema, no quiere decir que este coeficiente de utilidad sea el parámetro del que nosotros nos tenemos que adherir o del cual nosotros tenemos que obedecer para decir, es que esto realmente es lo que debo de pagar. No, porque justamente por eso tenemos que hacer cierres trimestrales, cierres semestrales, cierres antes de que termine el ejercicio y cierres al final del ejercicio, porque ahí es donde nosotros vamos a conocer realmente cuál es el impuesto definitivo que vamos a pagar. Lo que ocurre es de que para poder calcular este impuesto definitivo mes a mes, nosotros fuimos haciendo pagos a cuenta de este impuesto del ejercicio. Y si este impuesto del ejercicio es mayor al que nosotros estuvimos aportando mes a mes por medio del coeficiente de utilidad, quiere decir que al final, en la declaración anual, vamos a terminar pagando. Pero si por el contrario, el impuesto que se determina al final del ejercicio es menor al que nosotros fuimos pagando mes a mes, sorpresa, tenemos ahí lo que es un impuesto a favor, que eso lo podemos utilizar ya de varias formas que ya será tema de alguna otra conversación, Alejandro. Pero aquí lo importante es este coeficiente nosotros lo determinamos siempre en la declaración anual. De hecho, hay un apartado muy específico que dice, coloque aquí el coeficiente de utilidad, que de hecho ya en este año prácticamente nos lo está dando por automático. Pero Claro. muchas veces nosotros vemos, oye, pero este coeficiente de utilidad pues se sale totalmente de lo que yo ahorita estoy percibiendo, porque es importante también aclarar que el pago provisional de ISR se determina de una determinada forma que el coeficiente cobra mayor relevancia, pero muchas veces este coeficiente es tan alto que nos empieza a quitar el flujo. Entonces, ¿cuál es la opción que el SAT ha dado porque justamente se ha percatado de este tipo de situaciones? Redúcelo. Pero para eso existe determinados procedimientos. Es como yo les puedo ir platicando a qué se refiere esto del coeficiente de utilidad, cómo nos está afectando, cómo nos está incluyendo y cómo podemos hacer algo para que en beneficio de la empresa no nos afecte tanto. Es correcto, César. De hecho, acabas de tocar como los temas más esenciales de cómo se determina ese tema del coeficiente y conceptualizándolo muy bien, porque sí, justamente las personas que nos hacen favor de escucharnos, si no conoces muy bien a qué se refiere este tema del coeficiente, es básicamente esto que nos está comentando César y sobre estos puntos tan específicos al referirse que es un factor que se determina con los datos que tuvimos del ejercicio anterior o de los últimos 5 ejercicios en donde hayas Así es. determinado un coeficiente de utilidad y ese te sirve como referencia para pagar los pagos provisionales de este ejercicio. Y es por Así eso es. que, como bien comenta César, y ese es un análisis que se tiene que estar haciendo de manera constante, saber si ese coeficiente de utilidad que estoy utilizando es el correcto para la proyección del pago de impuesto a la renta que voy a hacer en este ejercicio, en esta declaración anual. Y efectivamente, si yo determino o yo estimo que ese coeficiente está demasiado elevado, a lo mejor porque el año pasado tuve un ingreso importante, cerré un cliente importante y tuve una operación importante y tuve un ingreso superior, pues tengo determinado un coeficiente por esa característica que tuvo mi ejercicio anterior, que sirve, como decía hace un momento, como base para determinar estos pagos provisionales, pero no significa que este año también lo voy a tener así o que me tengo que ir sobre ese factor forzosamente. Así Y es es. por eso que, como bien comenta el maestro César, hay que ir nosotros monitoreando esa proyección anual. Yo siempre le digo a mis clientes y a las personas cuando tengo favor tengo la oportunidad de platicar, les decía, cada mes tienes que ir haciendo un cierre anual prácticamente. Cada uno de los meses se va Sí, proyectando de esa forma para que tú conozcas si el coeficiente de utilidad que estás utilizando es el correcto o si te estás quedando muy por debajo, si te estás quedando muy por encima, para justamente tener al día de hoy esa facilidad de poderlo disminuir y que no termines pagando o financiando un impuesto que no te corresponde al final de cuentas. Porque eso es lo que totalmente de termina acuerdo. pasando. Terminas pagando sobre un coeficiente que no te corresponde, llega el ejercicio, la declaración del ejercicio, perdón, y tienes, por ejemplo, ese saldo a favor, y entonces ahora hay que Ujú. solicitarlo en devolución. Y pues bueno, no está por demás también señalarle a nuestros amigos que el tema de solicitar en devolución una cantidad para el SAT
pues no es como que la forma más sencilla de recuperar ese Sí, recurso que no, se estuvo generando. ¿Por qué? no, no, Porque la para autoridad nada. sabemos que, pues bueno, por default, pues va a generar a lo mejor facultades de comprobación o va a solicitar mucho más información para determinar si es que existe verdaderamente este saldo a favor o no. Entonces, para no meterte en esas complicaciones que dice el SAT, te doy oportunidad de que disminuyas el coeficiente de utilidad y que me pagues con un coeficiente, digámosle, ajustado a la realidad de tu ejercicio que estás viviendo el día de hoy. Sin embargo, César, me parece que un tema importante a señalar es que eso no lo puedo presentar en enero, en febrero, en marzo. Me No, tengo no, que no. esperar hasta el segundo semestre, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, eso nos lo dice el mismo artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, si mal no recuerdo, en el inciso B, donde nos menciona que los contribuyentes que así estimen van a tener que, bueno, van a poder solicitar que el SAT o que la autoridad fiscal les autorice un coeficiente menor, pero esto es a partir del segundo semestre del ejercicio. Eso quiere decir que tenemos que esperar los primeros 6 meses y ya una vez que pasen estos primeros 6 meses, a partir del séptimo es cuando nosotros podemos hacer la solicitud de este coeficiente de utilidad. Bien lo mencionaste hace ratito, Alejandro. Necesitamos que mes a mes nos hagamos de esa cultura de estar haciendo cierres de nuestro negocio, no esperar al último mes, en este caso el mes de diciembre, para hacer nuestro cierre total, porque nos deja sin posibilidad de reaccionar y más aún, si nosotros logramos echar mano de esta herramienta que es la reducción del coeficiente de utilidad, hasta a nuestra empresa le vamos a dar más flujo de efectivo que si lo sabemos vender, Alejandro, créeme que muchos contadores se van a estar ganando un ascenso, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es que es algo que no se acostumbra mucho a hacerlo, Así es. desafortunadamente. También tiene que ver mucho con las características de las empresas que tenemos en México, ¿no? Ya sabes que estamos Sí, acostumbrados a presentar empresas perdedoras, perdedoras, perdedoras todo el tiempo. El día de hoy eso evidentemente es un riesgo actualmente con los mecanismos de fiscalización que tiene la autoridad. Sin embargo, para aquellas empresas que sí traen un coeficiente y que al día de hoy, pues bueno, tienen la necesidad de disminuirlo, pues este es el momento de presentarlo justamente con el tema de las fechas que nos comenta César. En realidad entonces ese mismo artículo 14 lo que nos señala es que lo tengo que presentar hasta el segundo semestre y un así mes es. antes del periodo que lo voy a ocupar, que quiero ocupar el nuevo coeficiente. Es Eso me correcto. daría como resultado que yo puedo empezar a disminuir solamente los pagos provisionales de agosto a diciembre. ¿Esto es correcto Es o es desde julio a diciembre? Porque ahí, si yo no lo puedo presentar antes de julio y lo tengo que presentar un mes antes de aplicar el nuevo coeficiente, pues me daría como resultado que presento el de julio para presentar el pago provisional de agosto. No sé si es correcta mi apreciación. Sí, es correcta. Para mí tendría que ser a partir de julio para que en agosto ya venga reflejada esa reducción. Sin embargo, aquí también es importante señalar, Alejandro, que pese a que la autoridad nos haya autorizado, también nos puede hacer mención de que los cálculos que estábamos haciendo eran con un coeficiente correcto, pese a que ya nos hayan autorizado. Y Ok. si eso llega a ocurrir, tenemos que pagar las diferencias por eso que dejamos de pagar. Entonces, si bien lo dices, tenemos hasta el segundo semestre, comenzamos a enviar esta solicitud, comenzamos a echarlo a andar, si así lo quieres llamar, a partir del mes de junio, para que en julio se aplique y en el mes de agosto ya se vea reflejado en ese pago provisional, porque propiamente en julio, que es el séptimo mes, es ya el segundo semestre, que es cuando se comienza a aplicar. Sin embargo, insisto, y esto te lo comento porque lo llegamos a ver en el 2020, que yo no sé si a ti te pasó que muchos clientes, personas morales, muchos prospectos, muchos contribuyentes, llamémoslo así, echaron mano de esto y tiene todo el sentido del mundo. No teníamos flujo. ¿Qué hacemos? Pues bájale el coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque estábamos en emergencia sanitaria. Nadie tenía ingresos y los pocos ingresos que teníamos los teníamos que mandar directamente con el pago provisional del coeficiente de utilidad del 2019, que a lo mejor me fue muy bien, pero muchas empresas quebraron en 2020. Entonces, se tienen que obedecer esas fechas desde la práctica que yo lo he visto, pero también la misma autoridad se ha pronunciado una vez que autoriza a decir, ¿sabes qué? El coeficiente que tú me dijiste que querías que te autorizara no está correcto y vas a tener que pagar tus pagos provisionales con el coeficiente que tenías antes de la reducción y vas a tener que pagar las diferencias.
Claro, fíjate que este tema es súper interesante. A mí me llama muchísimo la atención, porque justamente para cuando nosotros analizamos esta plática, estábamos viendo cuáles casos pueden ser como recurrentes o que pueden pasar allá afuera, ¿no? Con los empresarios. Y justo este tema que me llama mucho la atención es el hecho de que decir, ok, la autoridad, tú le mandas tu solicitud, haces tus formalidades en la solicitud, que ahorita las vamos a platicar un poquito, pero ya Ujú, que lo presentas, digamos que te autoriza la autoridad. Y tú ujú. comienzas a realizar tus pagos provisionales con apego al nuevo coeficiente autorizado. Sin embargo, la autoridad todavía podría en su momento, cuando te determines el cálculo anual y digas, ay, ¿qué crees? Lo disminuí de más, ¿no? O sea, no era Ah, esa, sí, porque recuerda que nosotros tenemos que presentar una proyección de ese coeficiente, o sea, no solamente es es la correcto. solicitud por un coeficiente que a mí se me ocurre que puede ser, ¿no? Ujú. Sino tengo que presentar un papel de trabajo con una proyección de ese coeficiente para ver en cuánto yo debo, a cuál yo debo contribuir en los pagos provisionales. Pero ¿qué pasa si lo disminuí de más? La autoridad tendría facultad, o lo que dice la ley es que tendrías Sí. que regresarte y pagar todos esos pagos provisionales. Sin embargo, César, yo desde mi punto de vista digo, a ver, la autoridad tiene facultad para determinar créditos fiscales por pagos provisionales de un impuesto de causación anual. Esa es una muy buena pregunta y te voy a decir algo que creo yo que sí puede, porque el mismo artículo 108 del Código Fiscal de la Federación te dice que es un delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago del impuesto, ya sea mensual o anual. Sí. Ahora, yo estoy en el entendido de que el pago provisional no es el pago definitivo. Sin embargo, nosotros como contribuyentes estamos obligados a calcularlo y pagarlo de manera correcta, porque si no, desde mi personal punto de vista, sí creo que la autoridad puede echar manos de ese tipo de facultades, que a lo mejor por alguna circunstancia le podamos nosotros retirar a la autoridad y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que durante todo el año mis operaciones fueron estas y mi resultado final, mi impuesto final del ejercicio es este. No es de que te esté pagando menos, simplemente pues así llegaron mis proyecciones. Yo creo que es un debate muy interesante, pero sí creo, a lo mejor peco ahí un poquito de ignorante en el sentido de práctica, pero sí creo que la autoridad puede echar mano de eso, ¿eh? Porque No, ahí Código Fiscal de la Federación sí es muy claro. sí, no, me queda claro que, por supuesto, a ojos de la autoridad diría, no, pues págame el pago provisional. Claro, Pero yo creo que si estamos, por ejemplo, haciendo el cálculo anual, que es de que el impuesto a la renta es de causación anual, y en ese momento totalmente. nosotros hacemos el pago de la contribución, no habría, fíjate, uso de errores o aprovechamientos para poder generar un pago menor, porque estoy haciendo mi pago correspondiente de acuerdo a mi declaración anual. ¿Por qué voy a este tema? Porque, por ejemplo, estamos ahorita en presencia a lo mejor de un contribuyente que con la proyección que tiene de enero a junio y la proyección que va a ser a diciembre, pues a lo mejor calcula un coeficiente menor, pero por ahí de octubre o noviembre le llega un cliente importante, tiene una operación importante y genera un coeficiente mucho más alto. Ahí, por ejemplo, pues, ¿qué tendría que hacer? Dice la autoridad, no, pues otra vez ajustarte, ¿no? Ese es en Que estricto ahí sentido. no tendría sentido, porque Exactamente. justamente no te estás aprovechando ni de ningún error, ni estás engañándolo de alguna forma. Coincido totalmente ahí con esa parte, ¿eh? O sea, ahí Sí, sí creo que no. y inclusive, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay criterios de los tribunales en donde señalan que no puede la autoridad determinar el crédito fiscal, o sea, sus facultades de comprobación se deben delimitar en el caso de pagos provisionales a solicitar la presentación de la declaración, pero no así a determinar un crédito fiscal porque la causación del impuesto es anual. Es anual. Recordemos que en el tema del impuesto a la renta hay tanto pagos provisionales, que son Ujú. la mecánica que estamos platicando, y también hay unos casos en donde hay pagos definitivos, ¿no? Entonces, Es en los correcto, pagos sí. definitivos, por ejemplo, ahí sí podría determinar el crédito, pero en este caso, desde mi punto de vista, no. Simplemente yo creo que habrá que tener como que hay cuidado para ver cómo los presentamos y pues bueno, Sí, también exactamente. no pasarnos de vivos con ese tipo de cosas, pero es un tema bastante interesante porque me parece que pudiera darse el caso en muchas situaciones. Sí, claro, creo que yo pienso que ahí la línea es muy delgada, Alejandro. Sí pienso que coincido totalmente con tu punto. Sin embargo, sí creo que hay contribuyentes que abusando a lo mejor de esta figura aprovechan los errores y pues sabemos que a lo mejor en noviembre, diciembre, ya sabemos desde ahorita que va a caer, pero mientras mételo con menos. Entonces puede ser que a lo mejor ahí la autoridad dentro de algún criterio medio raro que luego se les da por sacar, como si no lo hicieran muy seguido probablemente puedan ahí tambalearse y los contribuyentes, pues
piensen que la autoridad está haciendo mal o bien el uso de sus facultades. Creo que teniendo nosotros perfectamente clara nuestra operación y siendo totalmente transparentes, no debiera de haber ningún problema, ¿eh? Estoy convencido de ello. Claro, sí, 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 también yo creo que así tendría que ser el procedimiento, pero bueno, habrá que analizar también casos específicos, ¿no? Y no Sí, tampoco efectivamente. pasarnos de vivos, porque también las facultades de gestión de la autoridad también se pueden hacer presentes en cualquier momento, ¿no? Y de repente Es comenzamos a correcto. trastabillar con eso. Hay que tener mucho cuidado. Fíjate que Así es, así es. un tema que me llama mucho la atención y que el día de hoy me parece que es una cereza o al pastel, digamos, de este proceso del coeficiente, de la disminución del coeficiente de utilidad, tiene que ver justamente con los reciclos. Los Ok, reciclos que dejaron de ser reciclos y pasaron hacia el régimen general de ley. general. Me parece que ese es un tema ahorita que deberíamos de estar platicando de manera más recurrente y es algo que no se ha abordado mucho, porque la ley lo que dice es que si un reciclo rebasa los 35 millones de pesos, tendría que exactamente Y es regresar y título 2. presentar de todo el ejercicio sus pagos, perdón, presentar en el siguiente ejercicio todas sus Todos los declaraciones pagos, ajá, todas sus provisionales declaraciones. con un coeficiente de utilidad estimado de acuerdo al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y ya sabes que esas estimaciones pues, son altísimas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ese tema es importante y creo que hay muchos contribuyentes que podrían estar en ese supuesto ahorita. De hecho, están en el supuesto, no me dejarás mentir, Alejandro, a inicios de año e incluso a inicios del año pasado, que es cuando entró propiamente este régimen, muchos nos preguntaban, oye, contador, pero es que en el nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales no tengo la obligación de hacer el cálculo del coeficiente de utilidad. Nosotros, sí, pero a lo mejor en algún momento vas a salir del régimen general. Ojalá te vaya tan bien que en 2, 3 años tengas que salir, o en 5 años, o en la cantidad, o por el motivo que tú quieras, puedes salir, incluso hasta por un descuido. Ya Claro. sabemos que si un accionista llegara a tener ahí alguna jugada que no nos platicó, que a lo mejor se metió en otra sociedad, que a lo mejor tiene ahí temas con el 69B, etcétera, etcétera, salen del régimen simplificado de confianza y se van al título 2. Entonces ahí es donde viene la recomendación, pues es que tienes que calcularlo, porque bien lo dices, las estimaciones del 58 del código son muy altas y creo que ahí la autoridad lo hace con la finalidad de recaudar más, pero si a lo mejor nosotros salimos, bien lo comentaste, en el siguiente periodo, a inicios del siguiente ejercicio y comenzamos a presentar estas declaraciones, pues por lo menos tener las herramientas, las armas de poder aplicar la reducción del coeficiente de utilidad lo más pronto posible para que no estemos haciendo y pagando pagos provisionales con coeficientes altísimos, que eso es lo que indudablemente le va a pegar al contribuyente. Sí tenemos que hacerlo. Y más allá, yo me atrevería a decir que recomendaría estarlo calculando a la par como si fueran personas morales. En algún momento lo vamos a utilizar. Claro, que me parece, por ejemplo, que hay un tratamiento, me parece no equitativo, César, no estás de acuerdo, porque a Sí, ver, las personas que vienen del régimen general, que traían primero un coeficiente de utilidad, pasan al reciclo y con esta modalidad de flujo de efectivo, pues bueno, ya no van a utilizar ese coeficiente de utilidad. Y al siguiente ejercicio salen porque rebasaron el límite de los ingresos, los 35 millones, salen y te dice la autoridad, utiliza el coeficiente estimativo estimado del del 58. 58 del código. Oye, pero véame, yo sí traía un coeficiente identificado de mis ejercicios anteriores. ¿Por qué no puedo seguir utilizando este? Exactamente, exactamente. Creo que ahí la autoridad está sobrepasándose porque pone a la par exactamente ese mismo caso con una persona que ya está en el título 2, pero que por alguna razón no puede pertenecer al régimen simplificado de confianza, porque a lo mejor dentro de sus accionistas está una persona moral o está un socio accionista que es socio accionista de otras empresas, en fin, el motivo que tú quieras. Tienen exactamente los mismos ingresos, los mismos gastos, pero el coeficiente van a estar utilizando cada uno diferente. Yo sí creo que el que venía de régimen simplificado de confianza, persona moral, y que ahora va a título 2, que tiene que utilizar un coeficiente proyectado o estimado según el 58 del Código Fiscal de la Federación, sí, sin duda puede echar mano de algún medio para decirle a la autoridad, oye, te estás pasando, yo sé que tú me lo dijiste, pero no es el coeficiente que a mí me corresponde. Es Claro. más, hasta como prueba yo pondría, estoy calculando mi coeficiente mes a mes. No sé qué tanto pueda valer eso, pero al menos para una reducción de coeficiente que se dé en estas fechas, sin duda lo pueden hacer.
Sí, claro, porque inclusive tuvimos en la cierre del mes de junio, no sé si tocaron algunos casos, a mí sí me tocaron algunos, de que la autoridad, recordemos que, por ejemplo, las personas que fueron reciclo durante 2022 tenían como Ajá. límite y que hayan rebasado los ingresos los 35 millones, tenían como límite el 31 de enero para presentar el aviso de El actualización. aviso, sí, es correcto. Exactamente, y pasarse al régimen general de ley, porque así les correspondía. Bueno, de entrada, el reciclo tendría que haber sido en automático, no el hecho de que te autorizara la autoridad pasarte al régimen general, porque ya tus características como contribuyente ya no te daban para estar en ese régimen. Sin embargo, la autoridad fiscal, por muchas razones, normalmente por cuestiones de formalidades, que no Ajá. adjuntaste bien la carta, que no adjuntaste las capturas de pantalla, entonces el procedimiento que traía el 29º de la resolución miscelánea, el transitorio, no adjuntaste algo bien y por esas formalidades te rechazaba el trámite. Y pues obviamente te dejaba imposibilitado de poderte pasar al régimen general y con ello pues quedarte en reciclo. La sorpresa fue que ahorita en el mes de junio, César, Ujú, la ujú. autoridad dijo, a ver, todos estos que se quedaron en reciclo y que no debían ser reciclo, van para atrás, ¿no? Y entonces ahora regularízate y preséntame de enero a la fecha, preséntame todos tus pagos provisionales conforme al régimen general de ley. Y entonces, ¿qué tienes que hacer, mi estimado? Pues regresarte a agarrar el coeficiente proyectado, el coeficiente El estimado del estimado. código y ¡pum! Insertas entonces a todos esos ingresos y entonces ponte a pagar. Y hay Ah, no. contribuyentes que ya habían pagado en reciclo y hay contribuyentes que les está afectando muy fuerte el tema del coeficiente. O sea, es un problema importante que la autoridad tampoco se ha pronunciado. De hecho, ¿qué va a suceder con este tipo de contribuyentes? ¿Puedo compensar el impuesto o no puedo? Sí, de hecho, creo que muchas de esas preguntas nos las hicieron a inicios de año, Alejandro, en algunos foros en los que estuvimos compartiendo, donde decían, oye, contador, es que ya pasó el 31 de enero, pero la autoridad no me ha dado respuesta. ¿Qué hago? ¿Hago mi declaración mensual hago mi pago provisional como persona moral título 2 o como reciclo persona moral? Y es una situación que la autoridad no tenía ningún criterio ya dicho. Decir, a ver, pues, o se los dejaba. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que presentarlo conforme la misma aplicación te permitía. Y yo creo que esto que hizo, que bien lo comentaste, que decir, ok, ya doy respuesta y entonces ahora todos se tienen que regularizar con un estimado del 58 y de aquí en adelante a pagar. Hay muchas empresas que no lo van a hacer. Claro. Entonces, ¿qué haría yo? Pues yo trataría de hacerlo con un coeficiente de utilidad que yo sé que mi empresa va a realmente tener. Bien lo comentaste hace un momento, mientras la autoridad no nos pueda fincar un crédito fiscal por un pago definitivo que es anual, en este caso de personas morales, pues a lo mejor que me invite o que me requiera lo que tú quieras de los pagos provisionales. Obviamente, pues es aventarse un tiro con el SAT, Claro. aventarse a las patadas con Sansón, pero el problema es de que hay muchos contribuyentes que pues, no tienen ni idea de que esto se puede llevar a cabo o que para decir, ¿sabes qué? Pues no me voy a meter en problemas con el SAT porque pues si no me van a cancelar mis sellos digitales, me van a cancelar la firma electrónica del representante legal, no voy a poder presentar declaraciones, no voy a poder facturar. Creo que ahí es donde viene este problema con la autoridad. Y yo creo que aquí es donde tendríamos nosotros que pronunciarnos a favor de estos contribuyentes que pues, las estimativas pueden duplicar o triplicar el real coeficiente de lo que muchas empresas de estas tienen. Sí, imagínate, una empresa prestadora de servicios con un coeficiente del Tof, 50%, la prácticamente está pagando matas. una tasa ISR efectiva del 15%. Imagínate, es altísima. Cuando las tasas Sí, sí, efectivas, por sí. ejemplo, que ha estado publicando el SAT, rondan entre el 5, el 7% máximo. Entonces, imagínate Sí, estar no, pagando un no. 15%, es muchísimo. Creo que es un tema que se tiene que analizar y profundizar a detalle con cada uno de los contribuyentes para saber de qué forma podemos defendernos. Porque tú lo Claro, mencionabas hace un momento, el tema de los coeficientes que vienen precargados en los pagos en provisionales. las... Ya hasta imposibilitado estás para poder hacer otra cosa. Lo más que puedes hacer es Ujú. seleccionar algunos de los del catálogo de las fracciones del 58 que te aparecen en la presentación de la declaración provisional y elegir uno de esos y pues pagar lo que te genere, porque si no lo pagas, entonces volvemos al tema, ¿no? De que empiezas a incumplir, de que la autoridad te puede cancelar sellos digitales y más allá de ese proceso, empiezas con opiniones negativas, que ahora se ha popularizado muchísimo que los clientes proveedores te solicitan esa documentación
Y pues dejas de tener esa cercanía o esa credibilidad con tus clientes porque ya tienes la opinión negativa, ¿no? Cuando a lo Claro. mejor pues es pues una situación que donde la autoridad pues de forma a lo mejor arbitraria te está imposibilitando para hacer tu cumplimiento debido. Así es, Alejandro. Y más allá de eso es la imposibilidad que le dejas al contribuyente de poder defenderse. Entonces Claro. creo yo que ahí es donde viene la parte delicada, porque literalmente le estás matando todo su flujo a estos contribuyentes que de la noche a la mañana se enteran que tienen que pagar una cantidad bárbara de dinero que a lo mejor en el resultado final ni siquiera, o sea, va a superar por mucho lo que nosotros estamos pagando mes a mes con el resultado final del ejercicio. Y creo que ahí es donde viene el problema de la indefensión de los contribuyentes, que pues conociendo un poquito más nuestra legislación, pues debiéramos nosotros de tener acceso por derecho a una defensa correcta. Para mí esto es una arbitrariedad totalmente de parte de la autoridad. Sí, claro. Sí, aquellos contribuyentes que se encuentran en este supuesto, pues bueno, yo mi recomendación sería que es que aquellos pagos provisionales que ya hiciste en Reciclo, lo compenses como un pago de lo indebido con el ISR del régimen general. Actualmente no hay ninguna regla que así lo establezca como tal, de manera muy sincera lo pongo, pero durante el año pasado sí existía una regla, entonces en transitorios, entonces el día de hoy ya no está Ok. vigente, pero al fin de cuentas es el único antecedente que tenemos. Entonces yo Mm, diría que sí podrías aplicar los pagos provisionales de que ejecutaste tú siendo reciclo, ahorita que tienes que regularizar, pues sí, compénsalos como pago de lo indebido a través del régimen general de ley. Me parece que lo único que se puede ujú. hacer y solicitar, pues obviamente la disminución en este mes, aprovechar que tenemos este mes, aunque si bien es cierto, lo puedo hacer a partir de ahorita y en adelante hasta terminar el Sí, ejercicio, me hasta que parece, termine el ¿no? ejercicio. Sí, claro, sí. De hecho, lo puedes tú aplicar en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, porque la ley nada más te dice que a partir del segundo semestre, pero no te dice o no te da una fecha límite, Claro. Ok, entonces, ¿no? pues Que bueno, esa es la para que parte sepas que importante. lo tienes que hacer, ¿no? Claro, si no tengo mi contabilidad al día y si no tengo mi información completa, pues es complicado. Porque ahora vamos al tema, César, del tema de Ajá. los requisitos para presentarlo, ¿no? Porque ¿qué evalúa la autoridad para saber si efectivamente soy susceptible a a este nuevo coeficiente o no? Sí, claro, yo creo que ahí, creo que uno de los beneficios de tener nuestra contabilidad al día y tener nuestras obligaciones al día es acceder a este tipo de beneficios o este tipo de, es que no es beneficio, es más bien como una especie de derecho del cual nosotros Claro, tenemos, pero sí es importante que nosotros estemos al día para que la autoridad no nos ponga ni un solo pero de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que lo podamos hacer. De entrada, si no mal recuerdo, creo que hay que llenar el formato 34 sí, del SAT para que nosotros podamos solicitarle que queremos esta reducción. Y independientemente de que todos nuestros pagos provisionales estén al día, enero, febrero, bueno, todos los del primer semestre. Y ya de claro. ahí que no tengamos créditos fiscales, que no estemos en el supuesto del 69B, todos los requisitos que ya conocemos, digamos, de manera general. Sí, me parece que en este proceso cobra relevancia, César, el tema del papel de trabajo que tengo que presentar, ¿no? Porque en muchas ocasiones no somos muy claros con nuestros papeles de trabajo. Decía el maestro José Antonio alguna vez en un curso, el papel de trabajo debe hablar por sí solo, ¿no? ¿Qué te dice tu papel de trabajo? No, el mío Ok. no habla, no, el mío no dice nada. Pero esa es la realidad. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo integramos ese papel de trabajo, Sí, esa sí. proyección para demostrar a la autoridad que efectivamente ese coeficiente no es el que me corresponde, porque todo lo demás son formalidades, como bien dices, el formato 34 debidamente requisitado, el escrito, hay un escrito libre, se tiene que presentar, hay un Las escritas formato libres. por parte de la autoridad, el acta constitutiva, poder, identificación, etcétera. Pero me parece que la parte toral de este procedimiento es el tema del papel de trabajo. Fíjate que tenía yo un jefe hace ya varios años que le mando saludos porque nos llevamos muy bien en la actualidad, que él decía, a ver, yo no necesito un traductor de papeles de trabajo. Yo necesito que en cuanto abra el papel de trabajo, ya me esté hablando solito. O sea, sin necesidad de tenerte a ti como traductor o tener a alguno de los auxiliares como contador. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en el momento en que se le envíes a la autoridad, lo va a ver y obviamente no te va a decir, oye, no le entiendo, ven y explícame. Pues no lo va a entender. Entonces, bien lo comentaste. O sea, también el maestro José Antonio en su momento lo comentó. Los papeles de trabajo deben de hablar por sí solos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que además estos papeles de trabajo, y no sé si tú coincides conmigo, deben de coincidir con la contabilidad electrónica que muchas veces omitimos enviar.
Entonces, si en algún momento, yo pensando incluso muchas veces mal, yo pensando como abogado del diablo, en este caso del SAT, si yo veo que nos mandan un escrito para solicitar la reducción y se me da por curiosidad revisar la contabilidad electrónica de este contribuyente porque tengo la posibilidad, porque Claro. ya tengo la información en la base de datos y los pagos provisionales que vienen reflejados en el papel de trabajo no coinciden con los que vienen en contabilidad, pues ¿cuál sería la respuesta más obvia? Pues Obvio, no lo claro. voy a autorizar porque no tiene coherencia su papel de trabajo con su contabilidad. Y peor aún, me puede servir para iniciar facultades de comprobación, ¿no? Ese es, Entonces, ese es el temor de todos los contribuyentes, porque muchos ven eso, dicen, oye, no lo quiero presentar, porque qué tal si me revisan, ¿no? o porque no he enviado la contabilidad electrónica. No tienes idea, Alejandro, de verdad, la cantidad de personas morales que yo me he enterado que me dicen, no, pues es que nunca le hemos enviado y no la vamos a enviar porque no nos las ha pedido el SAT. Y creo que a lo mejor ahí el SAT ha sido más flexible, si así lo queremos llamar, en cuestión de las revisiones de contabilidad electrónica. Te voy a ser bien sincero, yo hasta ahorita no he visto una sola multa o un solo crédito fiscal por no enviar la contabilidad electrónica. Sí, es ¿No? correcto, es Entonces, correcto. Es un cartucho que tiene ahí guardado el SAT todavía. bien guardadito. Y que Sí, me da miedo que el día de mañana nos lo quiera echar, porque con eso de que no va a haber aumento de impuestos y ni va a haber aumento de nuevas tasas, ni toda esta bandera que actualmente se estaba manejando, pues tiene que buscar las maneras de cómo poder allegarse de más recursos. Y lo primero que a mí se me viene a la mente es eso, a ver. Si tenemos enviada nuestra contabilidad electrónica y nuestra contabilidad electrónica no coincide con los papeles de trabajo que le vamos a enviar al SAT para solicitar una reducción de coeficiente de utilidad y por mala suerte corrimos de que a la autoridad se le ocurrió revisar la contabilidad electrónica, pues ya estamos perdidos, ¿no? sí, claro, Entonces sí, es, creo que lejos de beneficiarnos, nos vamos a perjudicar y nos vamos a dar un tiro en el pie. sí, hay que ser muy prudentes también con ese tema, ¿no? Si bien es Sí, cierto, es un derecho que se tiene por parte de los contribuyentes, también hay que ser muy prudentes para poder hacer una adecuada solicitud y que, pues bueno, corramos con la venia de la parte de la autoridad para que se pueda generar este tema. Que sí. fíjate, en Ajá, este tema, adelante, adelante. adelante, perdón, adelante. Es que fíjate que me iba a ir nada más un poquito más, ya para concluir mi comentario, que incluso yo pienso que estos papeles de trabajo, tanto los que ya tenemos del primer semestre como la proyección que le vamos a enviar del segundo semestre, tendrían que ir muy a la par también con la contabilidad que vamos a estar enviando en el segundo semestre. Porque si de pronto en el mes de agosto le digo que voy a tener ventas en mi proyección, no sé, de 5 millones de pesos y cuando envío la contabilidad hay ventas por 20 millones de pesos, va a decir la autoridad, ¿qué pasó? Pues no, que eran 5 millones. Y creo que ahí es donde pueden venir estos amarres o estas injustificaciones de nuestros papeles de trabajo versus nuestra contabilidad. Sí, claro, que tampoco sería un tema prohibido, simplemente hay que tener bien estructurado Totalmente, el por qué, ¿no? O sea, totalmente, simplemente, o sea, totalmente. la razonabilidad es tan de moda que está la palabra, la razonabilidad de la operación que estás teniendo, ¿no? Y que no se Sí, preste claro, a que tú de manera dolosa hiciste hacer algún movimiento extraño por ahí, que aunque ya hablamos de ese exactamente. tema, pero al final de cuentas me parece que sí hay que ser muy, muy prudentes con ese proceso. No tiene Sí, caso empezar a tronar los dedos porque ya me canceló el sello, porque ya me canceló la no, no, firma no, electrónica, o sea, hay que tener mucho cuidado. Fíjate completamente de que acuerdo. para ir cerrando el tema, César, a mí también una de las cosas que quiero señalar en esta sesión es el tema de cuando haces esta proyección, vas a prestar esa proyección y esa disminución de coeficiente de utilidad, debes de tener mucho cuidado en considerar aquellos ingresos que solamente se acumulan para la declaración anual. Ok, Porque si, con lo que estábamos comentando hace un momento, si tú presentas un coeficiente menor al que realmente te correspondía de acuerdo a tu declaración anual, pues entonces te tendrías que regresar a pagarlo en estricto sentido o, desde mi punto de vista, pagarlo en la declaración anual. Pero hay estos ingresos que muchas veces como que los dejamos por un lado, como que no nos acordamos, lo que tiene que ver con la acumulación de estímulos fiscales, lo que tiene que ver mm, con el tema de dividendos provenientes del extranjero, por ventas generadas en territorio extranjero. O sea, estos ingresos que se acumulan solamente en la anual, si tú eres un contribuyente que tiene este tipo de ingresos, pues también considéralos en tu proyección, porque si no, pues invariablemente vas a tener diferencias. sí, totalmente. Fíjate que una vez revisando unos papeles de trabajo que se habían hecho justamente para solicitar la reducción de ISR mediante coeficiente de utilidad, me tocó revisar rápido un papel de trabajo. Y yo lo primero que noté fue de, a ver, se supone que vamos a proyectar los ingresos que vamos a declarar al final del ejercicio. No, sí, sí, fíjate que sí, contador, mire, y aquí están ingresos, la, la, la. Y lo primero que pregunté, porque no lo vi, fue, ¿y dónde está el ajuste anual por inflación?
no estaba. Claro, Y estás de acuerdo que es parte del cálculo claro. de los, ya sea como ingreso acumulable o como deducción autorizada. Correcto. Entonces nos dijeron, es que fíjate que el coeficiente no lo podemos tener todavía porque todavía no tenemos los saldos promedios de nuestras cuentas bancarias, ni de nuestros deudores, ni de nuestros acreedores. Digo, pues es que ese es el trabajo que se tiene que hacer. Claro. Tienes que hacer una proyección de todos los elementos que conforman tu cálculo. No, haz de cuenta que vas a presentar la declaración anual ya de todo el ejercicio. Cómo se han venido comportando a lo largo del tiempo y cómo se van a comportar en este segundo semestre. Claro. Entonces, sí creo que las personas que van a hacer esta solicitud deben de tener su papel de trabajo perfectamente armado, considerando todos los elementos que vamos a tener en la declaración anual. Probablemente a lo mejor nuestro ingreso o nuestra deducción, según sea el caso de lo que resulte, en este caso del coeficiente de utilidad, sea intrascendente, pero cualquier cosa yo siempre me voy con la bandera de que nunca hay que darle armas a la autoridad para negarnos algo que nosotros le estemos solicitando. Entonces, desde mi punto de vista, sería una forma, independientemente de los demás requisitos o de los demás elementos que sí debemos de considerar, porque a lo mejor no sabemos si en el mes de octubre o en el mes de noviembre todavía vamos a hacer una emisión de dividendos o nos vamos a capitalizar a través de aportaciones de los accionistas. Entonces, si no tenemos completamente claro todo esto que está pasando en nuestra empresa, pues difícilmente vamos a tener, o yo lo veo más complicado, poder tener una resolución positiva que nos ayude frente a la autoridad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que también parecemos o parezco con luego disco rayado con este tema que con el que cierro la sesión, pero vuelve a tomar relevancia y vuelve a salir a colación el tema del control interno que tengas en tu empresa. Es importante eso, el control interno que hayas generado en el tema de tus ingresos, de tus deducciones, te va a permitir tener estos datos a la mano, ¿no? Porque luego también se nos complica un poquito la existencia porque queremos en este momento ponernos a hacer las predicciones y presentar todo el tema. A lo mejor si somos un poquito más prevenidos, podemos empezar a conocer de manera anticipada cómo se va haciendo el comportamiento de mi proyección anual y con eso, pues bueno, hacer un cumplimiento mucho más, mucho más apegado a la realidad de nuestra empresa y no comenzar a inventar datos, que luego eso sucede mucho, César. Es Luego, como no correcto. tengo este dato, pues yo creo que más o menos así como a corazonada, ¿no? Cuando en realidad, pues habrá que tener elementos efectivos para poder determinarlo. Claro, y fíjate que incluso esto toma relevancia y toma relevancia porque la autoridad ya lo está trabajando con ello, las normas de información financiera. En las mismas normas de información financiera, en la NIF A1, en el capítulo 10, y lo comento todo esto porque pues ahorita en Contador Contado estamos abordando este tema de las normas de información financiera, ahí menciona cómo Que por realizar, cierto, están buenísimos los dos capítulos anteriores, tienen que verlos, están buenísimos el tema. gracias Alejandro, fíjate que ahí nos menciona cómo realizar estimaciones contables. Entonces, si tampoco estamos apegados a las NIF, y no estamos trabajando acorde con lo que vienen en nuestra normativa, o sea, no estamos utilizando nuestras propias herramientas para poder tener un mejor control interno, pues obviamente el SAT va a tener más herramientas, a lo mejor para iniciar facultades de comprobación, etcétera, etcétera. Fíjate, esa parte de las normas de información financiera nos dice que las estimaciones se deben de realizar con elementos ya existentes de la propia empresa. Entonces, si nuestros elementos no los tenemos, pues no podemos inventarlos. Eso es un hecho. Las mismas normas de información financiera te los dice. Entonces sí tenemos que hacer estimaciones correctas, no porque a lo mejor en el mes de marzo un cliente grande me dijo, oye, pues yo creo que a lo mejor por ahí del mes de octubre podemos hacer negocios. O por ahí del mes de octubre, a lo mejor ya no vamos a hacer negocios. Y resulta que nuestra proyección del segundo semestre lo hacemos en base a una promesa donde no hay todavía ni un solo papel de la mano. Entonces, sí creo que ese tipo de situaciones, dentro del propio juicio profesional que nos mencionan las normas de información financiera, comienza a nublarse con la objetividad, con la forma en cómo tenemos que hacer las estimaciones y, en su caso, las proyecciones de estos papeles de trabajo.
Totalmente de acuerdo, César. Qué importante lo que acabas de señalar. La misma norma de información financiera lo contiene y creo que lo único que hay que revisar es que tengamos los elementos para poder terminarlo, que no sea a una corazonada, que no sea Es correcto. por ahí a hoja o de buen cubero, sino Sí, que no, sea un claro. tema con elementos simplemente, ¿no? Pudieran o no ser los que se llegue al resultado al final del ejercicio, pero al final de cuentas tú lo estás haciendo con ciertas bases. Me parece que eso es lo esencial, independientemente de que la autoridad pudiera en su momento decir, no me gusta o me parece raro o no sé, no me cuadra, pero al final de cuentas, si tienes elementos, me parece que no tendría por qué haber mayores repercusiones para los contribuyentes. Así es, Alejandro, completamente de acuerdo. Y ya en su momento lo llegué a platicar, no sé si en Contador Contado o en algún otro foro, pero los negocios no pueden basarse en corazonadas. Entonces, del mismo modo en que no pueden basarse en corazonadas, como bien lo acabas de comentar, nuestras estimaciones, nuestras proyecciones tienen que ser en base a elementos objetivos, Claro, totalmente. ¿no? Bueno, pues muy bien, César, pues te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para estar con nosotros. La verdad es que es un tema bastante interesante. Los invitamos a todos, como siempre, que estos temas que abordamos, estas sesiones que hacemos es para generar esa inquietud de poder revisar, de poder analizar un poquito más a fondo. Aquí hablamos de un contexto general sobre estas situaciones, algunas experiencias que nos ha tocado vivir, algunas consideraciones que creemos importantes para ustedes, Así pero es. lo más importante es que ustedes analicen, vayan a fondo, generemos una cultura de la investigación, una mejor cultura de la contribución para poder ayudar a Así nuestros es. empresarios a que paguen sus impuestos de manera adecuada y que obviamente provoquemos también con eso que la autoridad tampoco abuse de las facultades que de por sí ya bastantes han sido en los 2 últimos años, pues bueno, que no se abuse tampoco de esas facultades y que bueno, a través de los especialistas, de los asesores empresariales, pues bueno, se tenga un poquito de mayor información. No dudes en cualquier duda o comentario, por favor, ponnos ahí en el chat, con todo gusto los vamos a estar monitoreando para poder compartir con ustedes pues toda la información que sea necesaria. Mi estimado César, pues muchísimas gracias por tu tiempo, fue muy valioso tu aportación, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alejandro, gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Ya sabes que siempre que podemos, pues aquí estamos aportando un granito en esto que, si bien a los contribuyentes a lo mejor pueden tener otras herramientas, bueno, pues que a lo mejor se viene un poquito de aquí para que lo puedan aplicar en sus empresas y que sí es posible hacer disminuciones, que no necesariamente todos los que digan yo te ayudo a pagar menos impuestos, sí hay que dudar, pero siempre hay que saber cómo, ¿no? Y yo Ah, creo que ahí es la parte importante. Y esta es una parte que sí se puede hacer y que no hay ningún problema porque la propia ley lo contempla. Hay avisos que se envían, hay respuestas, o sea, esto no tiene absolutamente nada de ilegal, nada de fraudulento, simplemente hay que saberlo hacer, hay que saberlo aplicar y siempre mejor que con expertos en la materia. perfecto, pues muchísimas gracias. Agradezco también a todas las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. No te olvides compartir, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estamos para servirte. Que tengan todos excelente tarde.